Amén. Tome su asiento, mi hermano, tome su asiento. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios y contentos también de que usted esté en la casa de Dios. ¿Por qué no voltea al que está a la par y le dice, qué felicidad verte, hermano? Dígame. Gloria a Jesús. Qué felicidad verte, dice. De repente está su esposo ahí, dice, oh, ahí a la par de usted, y dice, oh, no, otra vez, te estoy viendo. Pero qué bendición, hermano, qué bendición. Yo estoy contento de poder estar con usted en la casa de nuestro Señor. Y entre paréntesis, fíjese que estaba pensando, ¿verdad?, en cómo Dios en su misericordia nos va día tras día enseñando, ¿verdad? Usted lee la palabra, hermano, y usted de repente empieza a ser enseñado de parte de Dios. Yo no sé si le ha pasado, ¿verdad? Yo creo que sí le ha pasado, definitivamente creo que ya le ha pasado a usted, donde usted lee la escritura y de repente está en la pregunta, ¿no? De qué será, qué querrá decir, no lo sé. Y cuando usted menos lo siente, llega de parte de Dios la respuesta a lo que está usted estudiando. Yo creo, hermano, que Dios es un Dios que, como dice Jeremías capítulo 33, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé, dice. Pero también dice, te voy a enseñar y te enseñaré, dice. Dice por ahí uno de los salmos, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su amor y para inquirir. Y esa palabra inquirir se refiere a preguntar, para hacer preguntas, ¿verdad? Y claro, por supuesto, si hay preguntas, definitivamente tiene que haber respuestas, digo yo, porque el Señor no es un Dios que nos deja con las preguntas, ¿verdad? Y hay que nos arreglemos como nosotros podamos. Qué triste sería así. Bueno, ahí en el libro de Apocalipsis, mi hermano, no me voy a detener más. Ahí en el libro de Apocalipsis, yo quiero que usted lea conmigo. Estamos en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Trabajamos un poquito la semana pasada. Miramos los dos grupos de 144,000 que están allí en Apocalipsis capítulo 7, los cuales pertenecen al pueblo de Israel. ¿Por qué creemos que pertenecen al pueblo de Israel? Bueno, porque la misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que son 12,000 de cada tribu, por ejemplo. Sin embargo, en el capítulo 14 estábamos viendo que hay otro grupo de 144,000 y que no pueden ser los mismos de Apocalipsis 7 por varias razones. No voy a repetir la prédica del martes pasado, ¿verdad? Pero solamente le quiero poner eso en su corazón como introducción a lo que vamos a estar hablando. De allí brincamos al versículo 6. Y si usted tiene su Biblia y me ayuda, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor. Mire, vamos a ver. Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tiene? Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Yo le quiero hablar del evangelio eterno. ¿Por qué no me ayudas en el proyector, hijo, allá atrás? No se puede conectar esta máquina aquí. Voy a tener que llamar al técnico, que soy yo, ¿verdad? Y va a venir otro día a arreglarlo. Ya está ahí el archivo, mi hijo. ¿Por qué no me pones los slides así como van en orden? Yo te voy diciendo cuando los vayas cambiando. ¿Te parece? Ok, vamos a leer mientras tanto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Póngale atención a ese evangelio, es un evangelio eterno. Y dice, para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un evangelio no solo para Israel, oiga esto, sino que es para todos los moradores de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua y para todo pueblo. Y mire el mensaje de ese evangelio, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es la salida del ángel, del primer ángel. El segundo ángel, dice el versículo 8, sale diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel sale con otro anuncio y dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Yo quiero decirle entre paréntesis, hermano, que a nosotros el Señor no nos puso para ira. Tesalonicenses, hermano amado, habla cuando Pablo está explicando sobre el arrebatamiento. Él dice claramente que Dios a nosotros no nos puso para ira. Por eso es que para ese escenario la iglesia ya está con Cristo. Usted no tiene por qué preocuparse si se fue en el arrebatamiento. Versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Gloria a Dios. Hemos orado, mi hermano. Yo le quiero hablar del evangelio eterno. Cuando hablamos del evangelio, hermano, yo tengo que aclarar algunas cosas, porque yo sé que usted sabe algunas cosas, pero usted también que hay otras cosas que usted no sabe. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿qué es el evangelio? Alguien quizás me va a decir, pastor, el evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Decimos amén? El evangelio son buenas nuevas de salvación. Y tiene toda la razón. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero cuando yo miro Apocalipsis capítulo 14, donde manda el mensaje a través del tercer ángel, usted se recuerda que en el versículo 6 sale el ángel para predicar el evangelio eterno. El evangelio eterno. Yo quiero que usted se posicione en espacio y tiempo. Aquí está la tribulación o la gran tribulación, diagonal gran tribulación. Es lo que está sucediendo. Cuando en Apocalipsis 12 vimos que la mujer daba a luz y regresaba a la tierra, y el dragón también regresaba a la tierra, ¿verdad? Y perseguía a la mujer que había dado a luz. Dice la Biblia que se viene una catástrofe para los moradores de la tierra, se da la marca de la bestia, todo lo que usted sabe. Pero en Apocalipsis capítulo 14, lo que leíamos, miramos que salen tres ángeles. Salen del trono de Dios. El primero sale anunciando el evangelio eterno. Me voy a enfocar ahí. Solo le quiero hablar en general de los tres.
El primero sale anunciando el evangelio eterno, pero no es un evangelio, quiero que ponga atención en esto, no es un evangelio para salvación de todos los moradores de la tierra. Porque ese ángel sale pregonando a todos los moradores de la tierra. Pero según el contexto general de la Biblia, los gentiles, Pablo hablando por ahí, dice, y cuando se haya dado la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a empezar a trabajar con Israel. Es decir, cuando todos los gentiles, ¿qué es un gentil? Es una persona que no nació en Israel. Cuando todos los gentiles, hondureños, salvadoreños, mexicanos, nicaragüenses, americanos como nosotros, ya haya creído en Cristo. Hermano, ¿por qué se ríe que no es americano? Yo soy americano, hermano. Yo no sé usted, pero México es parte del continente americano, hermano. ¿Verdad? No soy estadounidense, pero americano sí soy. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? De la gentilidad. Dice Pablo que cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles, todos aquellos pueblos que no son hebreos, dice que se va a cerrar el trato con ellos y se va a abrir lo que se conoce como la 70ª semana de Daniel. Esa 70ª semana de Daniel es el trato que Dios tiene para Israel durante 7 años, conocidos también como tribulación y gran tribulación. Ahora, ¿por qué le digo que el evangelio que va a predicar el ángel no es para salvación de las naciones? Porque las naciones ya tuvieron su oportunidad de ser salvos. Y ahora es Israel el que necesita ser despertado. Le estoy explicando esto porque usted conoce el significado de la palabra evangelio. Y el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas de salvación. Pero si son buenas nuevas de salvación, quiere decir que al haber salvación es porque hay un juicio. O sea, implícitamente está ahí la idea de que va a haber un juicio. Si hay salvación, hay un juicio. Porque si no, ¿de qué nos vamos a salvar? Este ángel sale anunciando las buenas nuevas a las naciones, pero no para que se conviertan, sino para que sepan. El mismo ángel lo dice en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje que lleva. Ahí está el archivo, hijo, que estoy trabajando allá. Ok. Temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje del ángel. Ese es el evangelio que trae durante la gran tribulación. Usted ya no va a estar acá. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, usted ya no va a estar acá. Pero el ángel viene a predicar. Entonces, cuando yo veo que este ángel, hermano, trae un mensaje, y el mensaje es: teman a Dios, denle gloria, porque su juicio ha llegado. Es un evangelio, vuelvo a repetirlo, no para salvación. ¿Cuántos saben que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados que están debajo de la tierra, según lo dice el apóstol Pedro? Amén. ¿Les fue a predicar para qué? ¿Para que se salvaran? Les fue a predicar para que supieran que Él ya había vencido, para anunciar su victoria. Les fue a anunciar la derrota que habían tenido. Entonces Jesús desciende a lo más profundo de la tierra, le predica a los espíritus encarcelados, pero no para que se salven, sino para que sepan. Entonces, el evangelio, hermano, tiene que ver, no sé si me puedes poner el slide número 2, ese no. Ese es el 2, ¿verdad? Ese es el de hace un ratito. El slide número 3, mi hijo. El evangelio tiene que ver entonces con buenas nuevas de salvación. Entonces, pero al anunciar salvación de manera implícita, te está anunciando un juicio. El ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, viene a anunciarles a todos los moradores de la tierra que ya les viene el juicio. Enseguida sale el segundo ángel y les dice: ha caído Babilonia. Y después sale el tercer ángel con el tercer mensaje. Pero yo me quiero enfocar en el primero, que es el que trae el evangelio eterno. Hermano, cuando yo estaba ahí trabajando en
en lo del evangelio. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué es el evangelio eterno? Porque, perdóneme, dentro de lo que yo meditaba y pensaba, o lo que yo conocía hasta el día de ayer, yo creía que el evangelio había comenzado aquí en la tierra. Yo creía que el evangelio había comenzado aquí en la tierra. Cuando Jesús vino, cuando Juan vino anunciando arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, yo pensé que el evangelio había comenzado aquí en la tierra. Pero cuando me encuentro con Apocalipsis 14, me doy cuenta de que el evangelio es eterno. Eterno es que ha existido siempre. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué es eterno? ¿Por qué el evangelio es eterno? Entonces, poneme el slide número 4, papi, por favor. Entonces empecé a ver, oiga esto, antes de que aquí en la tierra hubiera tiempo, ¿cuándo empezó el tiempo aquí en la tierra? Según Génesis capítulo 1, el tiempo, el cronos, la medición del tiempo por el sol y por la luna. Usted sabe, nosotros medimos el tiempo por el movimiento de rotación de la tierra alrededor del sol, que nos da 365 años, que nos da 24 horas, y por el movimiento de traslación que nos da la tierra alrededor del sol por los 365 años. Rotación de la tierra sobre su propio eje, 24 horas. Rotación de la tierra alrededor del sol, 365 años. Según Génesis capítulo 1, el Señor puso esos astros para medir el día y la noche, para medir las estaciones. Yo no sé si usted ha leído esa parte de la Biblia o lo leemos. ¿Sí lo ha leído? A ver, ¿cuándo lo ha leído? No, vamos a leerlo entonces. Sí, hermano. Génesis capítulo 1. Porque le voy a hablar del evangelio eterno, o le estoy hablando del evangelio eterno, y que el Señor me ampare, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. Versículo 14 de Génesis capítulo 1. Mira lo que dice. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí fue cuando entró el tiempo. Estamos en el día, ¿qué será? Ya pasaron varios días desde Génesis 1.1 hasta Génesis 1.14. Pero el tiempo se empezó a medir cuando pusieron al sol y cuando pusieron la luna. En otras palabras, los primeros días que marca Génesis 1 no eran días de 24 horas. Eran días, como se le suele decir, días cósmicos. Días sin tiempo. Días que no se regían por el movimiento de rotación sobre su propio eje de la tierra. Porque eso empezó a suceder hasta Génesis capítulo 1, versículo 14. Ahora, pero dice mi Biblia, entonces, hermano, que el evangelio ha existido por siempre. Entonces yo le ponía ahí en el primer cuadro, no sé, voy a quitar ya que mi hermanito me está ayudando allá. En el primer cuadro yo le ponía que en la eternidad, lo primero que se corrompió, lo primero que cayó en pecado fue la sabiduría. Antes de Satanás, antes de que Satanás cayera, ya le voy a decir por qué cuando hablemos de Satanás. Antes de que Satanás cayera, cayó la sabiduría. Proverbios capítulo 8, si usted quiere leer, Proverbios capítulo 8, si usted lee desde el verso 23, quizás es mucho para leer, pero le voy a leer un poco. Proverbios capítulo 8, verso 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Está ahí? Mire lo que dice: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Está hablando de la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya
había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, dice. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Esa era la sabiduría, no era Jesús. Porque Jesús, hermano amado, Jesús el verbo no fue engendrado, el verbo ha sido Dios desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo ha sido desde un principio Dios. Pero esta entidad llamada sabiduría fue engendrada y fue la que estuvo con el Señor todo el tiempo. Ahora léanlo, Proverbios capítulo 9. Miren lo que pasa con la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, capítulo 9 de Proverbios. Labró sus 7 columnas. Pero miren lo que dice el versículo 2. Mató a sus víctimas. Mezcló su vino. Si usted es estudiante de la palabra, se encontrará con que la Biblia nos prohíbe mezclar ciertas cosas. ¿Usted sabe por qué Jesús no quiso tomar el vinagre que le dieron en la cruz? Porque era vino mezclado. Cuando él dijo tengo sed y le pusieron vinagre en la esponja y él no quiso beber de eso, era porque era un vino mezclado. Entonces, la sabiduría que en el capítulo 8 dice yo fui engendrada, yo creé, yo antes que todo esto ya estaba yo. Ahora en el capítulo 9 está labrando para sí misma sus columnas, está edificando para sí misma la casa, está matando víctimas, está mezclando vino, está poniendo mesa y todo lo que viene ahí. Entonces, lo primero que peca en la eternidad, es la sabiduría. Se convierte en iniquidad. Ahora, si la sabiduría peca en la eternidad, ¿qué cree usted que haya dicho Dios? Seguro le anunció su juicio. Seguro le dijo, mira, me voy a arreglar contigo. Seguro le quitó como a Luzbel en Ezequiel capítulo 28 todo lo que tenía. Porque dejó de ser la sabiduría para convertirse en la iniquidad, para convertirse en la muerte. Usted ha leído la Biblia que el último enemigo a vencer, ¿cuál es? Y hay un principio en la Biblia que los primeros van a ser los postreros y los postreros van a ser los primeros. Entonces, la muerte, la sabiduría, la iniquidad, la reina del cielo, de la cual habla Jeremías capítulo, ¿qué será? 7. Jeremías capítulo 7 habla de la reina del cielo, donde dicen los jóvenes, la gente va, prepara, hacen torta, los hijos recogen leña. Hermano, la reina del cielo no crea que es la santa patrona de México. La reina del cielo ha existido desde tiempos antes de que Jesús viniera, porque es una entidad que cayó desde el tiempo de la eternidad, antes de Satanás. Entonces, cuando vemos que el evangelio es eterno, entramos entonces al conocimiento de que hay buenas nuevas. ¿Por qué? Porque se anuncia un juicio. En este caso, se le está anunciando el juicio a esa entidad que se corrompió, esa entidad llamada sabiduría que se corrompió. El mensaje del ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 es: temed a Dios y dadle gloria, porque el juicio ha llegado, dice. Entonces, después de esto, hermano, estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de antes de que hubiese cronos, tiempo en la tierra. Porque el pecado entró a la tierra, cuando pecó Adán. En algún tiempo de la eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el jardín, hermano, no había tiempo. Había tiempo en la tierra, pero no había tiempo en el jardín. Ese es otro problema, ¿verdad? Que me tengo que aventar después. En el jardín del Edén no había tiempo. Era un espacio en la eternidad.
donde Dios descendía, se paseaba, platicaba. Hermano, el hombre no se envejecía, el hombre vivía todo lo que quería vivir, porque ahí estaba el árbol de la vida. No había eternidad ahí. Por eso Eclesiastés capítulo 3 dice que el Señor puso eternidad en nosotros. ¿Se ha leído esa parte? No. Bueno, ahí lo lee usted. Yo no voy a estar leyendo todo lo que usted no lee, hermano. Pero es en Eclesiastés capítulo 3. El Señor puso eternidad en nosotros. Entonces, estoy hablando la sabiduría que se corrompe, que se convierte en iniquidad, en la muerte, en la reina del cielo, como usted la quiera conocer. Ella se corrompió en la eternidad. Después viene Satanás, que el Señor lo reprenda y se corrompe. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 28. Vaya por favor a su Biblia, hermano. Voy a correr un poco. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel, lo voy a poner aquí en mi Biblia porque Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver. Del versículo 11 en adelante. Miren lo que dice. 28, yo estoy en el 29. Ok, del 11 en adelante. Miren lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora vamos a ver la corrupción de Satanás. ¿Por qué le estoy poniendo esto? Porque hay caídas que se dieron antes de la caída del hombre. El evangelio a la tierra llegó cuando Jesucristo vino, cuando Génesis capítulo 13 dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente, que le dijo a la mujer, ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Ahí fue el anunciamiento del evangelio, de las buenas nuevas que venían a la tierra. Salvación para la humanidad y juicio para la serpiente. Génesis capítulo 3. Pero antes de Génesis capítulo 3 hay dos caídas que tenemos nosotros que conocer. La primera es la caída de la sabiduría, Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 9. Después está la caída de Satanás. Ezequiel 28:11. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esto no se lo está diciendo al rey físico, que es Tiro. Le he hablado en alguna ocasión de la pluralidad de la profecía. Se le habla a una persona viendo lo que hay dentro de ella. Como cuando el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Él estaba frente a Pedro, pero él vio a Satanás que lo estaba deteniendo. ¿Me doy a entender en esto? Amén. Entonces, Ezequiel le está profetizando a la potestad que está representada en Tiro y le dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, mira lo que le está diciendo: en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y mire lo que dice enseguida: hasta que se halló en ti maldad. Y no que en el cielo no hay maldad, pues. ¿Se recuerda quién cayó primero? La sabiduría, que se convirtió en iniquidad. Ahora está trabajando en Luzbel, que dicho entre paréntesis, Luzbel, hermano, es luz bella. Se convirtió en Satanás, se convirtió en diablo, pero la palabra Luzbel traducida es luz bella. Lucifer, no crea que es un nombre que quiera decir algo feo. Lucifer viene del latín, que quiere decir portador de luz o portador de fuego. Era como un candelero. Le encontraron maldad.
Y dice, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ese versículo 17 está ligado con Isaías capítulo 14. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Diga conmigo santuario. Mira lo que tenía este querubín, un santuario. Ya le voy a decir dónde. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y siempre dejarás de ser. Ahora, yo quiero que tenga en su corazón lo que hemos leído. El Señor le está hablando a un querubín que cayó. ¿Qué querubín es? Es el querubín que se paseaba en medio de las piedras de fuego, que compartía secretos con Dios, que estaba en el Edén, dice la Biblia. Dice, hermano, la palabra que cuando fue creado hubo tamboriles, hubo música cuando él fue creado, y dice que lo pusieron a ministrar en un santuario. Iglesia, una pregunta, ¿quién ministra en el santuario? Ah, no, hermano, usted. ¿O quién ministra en un santuario? A ver, pues. Si yo quiero ministrar en el tabernáculo de Jehová, ¿qué tengo que ser? Sacerdote, ¿verdad? Mira el sacerdocio que tenía este querubín. Un sacerdocio de alabanza tenía este querubín. Y al tener, le habían dado, dice la Biblia ahí, hermano, le habían dado un santuario para que él se desarrollara. Ahora, le dieron un santuario, no quiere decir que estaba él solito ahí. ¿Como cuántos levitas habría en el tabernáculo? Si nada más de cantores se cuentan por miles. Ahí en el libro de Crónicas. Miles que tocaban esto, miles que tocaban aquello, miles que tocaban aquello otro. ¿A dónde quiero llegar? Donde Satanás había sido puesto, hermano. Te vas a Génesis capítulo 1, donde Satanás lo habían puesto a ministrar, donde estaba el santuario, hermano, desde donde él ministraba, era precisamente aquí en la tierra. Antes de que el hombre fuera creado. Estoy hablando en el tiempo de la eternidad. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque cuando comenzó el tiempo a trabajar aquí en la tierra, ¿se recuerda? Cuando se asignó el día y la noche. Génesis 1:14, creo yo, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, haya lumbreras. No había lumbreras, haya lumbreras. ¿Para qué? Para que gobiernen, para que marquen, señalen, para que marquen o señalen el día, la noche, las estaciones, todo eso. Entonces, antes de todo eso, no había tiempo. Pero ya había caído una potestad llamada sabiduría, y ya había caído un querubín llamado Luzbel, llamado Lucifer, llamado Luz Bella, que hoy es Satanás, hoy es el tentador, hoy es el adversario, como usted lo quiera conocer, y que el Señor lo reprenda. Pero ponga sus ojitos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Deténgase ahí. ¿Qué creó Dios en el principio? Cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que piense algo conmigo. ¿Creó Dios la tierra desordenada y vacía y con tinieblas? ¿Sí o no? Definitivamente no. Porque dice la Biblia que de la mano de Dios no sale nada malo, nada mal hecho, nada vacío. ¿En qué momento de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 la tierra se llenó de vaciedad, se llenó de tinieblas, se desordenó? Bueno, ese espacio de tiempo entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2
Es lo que está pasando en Ezequiel capítulo 28. Antes de que la tierra estuviera desordenada, había un querubín. Había un querubín al que le habían puesto en un santuario. Lo habían puesto a ministrar aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia, hermano amado, que ahora el Señor ya no le encomendó el trabajo ni a ángeles, sino a su Hijo. Ya no confió en los ángeles. De hecho, dice el libro de Job que él no confía ya ni en sus ángeles. Mire qué terrible, ¿verdad? Pero le dejó el trabajo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el principio, en el espacio de tiempo entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, está el tiempo en el que Ezequiel capítulo 28 está relatando. Hay un querubín hermoso llamado Luzbel, trabajando, ministrando desde aquí de la tierra. Los que estudian la escatología creen que él tenía legiones de ángeles, ministros, hermano, que ministraban desde la alabanza. La tierra era como un púlpito de alabanza, desde donde a todo el universo que se puede conocer se ministraba, se cantaba, se alababa a Dios desde aquí de la tierra. Era como el púlpito, hermano. Era como cuando los hermanos de la alabanza se reúnen y todos nosotros allá somos ministrados. Claro que ellos no son querubines que caen, ¿verdad? El Señor reprenda, el Señor guarde. Entonces, la segunda potestad que cae en la eternidad es Satanás. Todavía no hay tiempo. Todavía estamos en la eternidad. Porque es importante para mí, hermano, llevarlo a esto, porque el evangelio que se está predicando en Apocalipsis 14, 6 y 7 es eterno. Y cuando usted le pregunta a alguien, ¿y cuándo comenzó el evangelio? Cuando Jesús vino, porque Jesús trajo el evangelio. No, mentira, el evangelio es eterno, porque el hombre no fue la primera creación que cayó. Ya había caído la sabiduría, ya había caído Ezequiel 28, el querubín, Satanás, Luzbel, Lucifer. Y ahora en Génesis capítulo 3 cae el hombre. Génesis capítulo 3, usted lea conmigo, versículo 6, la caída del hombre. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar. Y mire otra vez ahí, ¿qué quería alcanzar? ¿Y quién fue la primera potestad que cayó en la eternidad? La sabiduría. Y Satanás entra a través de la serpiente y dice, mira, tú vas a llegar a ser sabio. Si desobedeces a Dios vas a ser sabio. Tonterías, hermano. Si desobedecemos a Dios somos necios, somos tontos. Pero dice, la mentira de la serpiente, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De aquí en adelante usted ya conoce. De aquí en adelante usted ya conoce. La mujer peca, Adán come también del fruto, el Señor viene, lo regaña, lo saca del huerto. Empieza el tiempo del hombre en la tierra, fuera del huerto. Empieza el tiempo del hombre. Caín mata a Abel, aparece Enoc, que se va con el Señor. Después, que será capítulo 5, las genealogías, vienen ahí algunas genealogías. Capítulo 6 viene Noé, aparece Noé, ¿verdad? Donde dice que los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y descendieron, y todo lo que usted conoce. 6, 7, 8, 9, el diluvio. 12, la salida de, Abraham de Ur de los Caldeos, así sucesivamente. Pero entonces, el evangelio es eterno, porque no comenzó aquí en la tierra. Desde el momento que pecó la iniquidad, o que la iniquidad apareció, que era la sabiduría que cayó, desde ese momento se anunció, se anunció un juicio. Porque el evangelio no es solo Cristo te quiere salvar. Sí, amén, sí te quiere salvar, pero ¿de qué te quiere salvar?
aunque son buenas nuevas de salvación, y de hecho dice San Juan capítulo 3, por ahí que será del 16 en adelante, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, bla, 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 ustedes saben ese verso, pero más adelante dice, porque la condenación del hombre es que no quieren acercarse a Jesús. El que no quiere acercarse a Jesús ya está condenado, dice la Biblia. Entonces, viene el Señor, se corrompe la sabiduría, se convierte en iniquidad, se corrompe en Luzbel, se convierte en Satanás, se corrompe el varón que estaba creado en el huerto y se convierte en un hombre común y corriente, que ahora va a morir. Por eso dice por eso Jesús en alguna ocasión mencionó al libro de los Salmos y dijo, no han leído en vuestra ley, ustedes sois dioses, pero como hombres decidieron morir. ¿Ha leído esa parte, hermano? No se la voy a ver, hermano, y si yo me pongo a buscarle todos los versos, hermano, pero anote, Google todo lo sabe y usted lo encuentra rápido. Pero Jesús le dijo en alguna ocasión a los fariseos, no han leído en vuestra ley, vosotros dioses sois. Y eso está en el libro de los Salmos. Vosotros dioses sois, pero como hombres quisieron morir. ¿A qué se estaba refiriendo? Habrá muchos contextos ahí, pero uno de ellos es que Adán en el huerto era un tipo de creación. Fuera del huerto era otra. Dentro del huerto no moría. Fuera del huerto moría. Dentro del huerto hablaba con Dios face to face. Fuera del huerto ya no. Entonces, el evangelio es eterno. ¿Por qué? Porque desde que cayó la primera potestad, en Proverbios capítulo 8, desde que cayó la primera potestad en Proverbios capítulo 8, se anunció el juicio para esto. Usted me preguntará, ¿y la salvación, pastor? Espérese, calma, ya le voy a decir. Hermano, es que no quiero decir una palabra mala, pero ¿usted ha leído Colosenses 1? Mire, vamos, pónganme Colosenses 1. No lo tengo aquí, pero yo sé que está en Colosenses. Colosenses, vamos a ver. Biblia. Yo tengo que leer la Biblia en el teléfono, hermano, porque la letra en el papel está bien chiquita. Usted viera que se encogieron las letras. Colosenses, capítulo 1. No te rías. ¿Dónde estás, Padre de la Gloria? Vamos a ver. Creo que es el 20. Ok. Mire, leamos desde el 18, ¿le parece? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo tiene? Por cuanto le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y lea el 20, hermano. Lea el 20 despacio. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Número 1, las que están en la tierra. Número 2. ¿Está leyendo? ¿Qué se tenía que reconciliar en el cielo? Porque hay algo que está reconciliando. Hermano, no vino a dar salvación solo a la tierra. Ay, Padre. Aquí los cerebros empiezan. Pastor, eso es una herejía. Dígale a Pablo, él escribió Colosenses, yo no. ¿Yo qué culpa tengo? Ahí dice, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Dice así o no dice así? ¿Qué cosas hay en los cielos? Ok, aquí en la tierra ya entendimos que nos reconcilió a nosotros, porque Génesis 3 en adelante está la historia del pecado, de la caída y de la sacada, de la salida del huerto. Pero, ¿qué cosas en el cielo tenían que ser reconciliadas? Vimos que cayó la iniquidad. ¿Será que la iniquidad tuvo víctimas? Porque dice Proverbios capítulo 9, mató a sus víctimas. ¿Será que había seres espirituales que cayeron engañados por la iniquidad?
¿Será que en Ezequiel 28, Isaías 14, Génesis 1, será que en el reinado del querubín protector hermoso, el que tenía el sello de la perfección, muchos inocentes cayeron? Que tienen que ser o que tenían que ser reconciliados por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo Pablo en Colosenses 1:20. Reconciliar lo que estaba aquí en la tierra, pero también reconciliar lo que estaba allá en el cielo. Por eso es que el evangelio que predica el ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 no es un evangelio cronos, es un evangelio eterno. Es un evangelio que existió, hermanos, desde la primera caída, que ya me la quité el amigo allá atrás, ¿verdad? Desde la primera caída, que es donde la iniquidad. Ahora, deje y avance. Ahora le quiero mostrar la corrupción que había en los cielos. Porque ya vimos esto. ¿Dónde están las huestes, los principados, las potestades? ¿En qué parte del universo están? A, en la tierra. B, en el infierno. C, en lugares celestes. ¿Dónde están? Están en los cielos. La Biblia del Código Real dice en el primer cielo. Ellos están ahí arriba. Hay una corrupción ahí arriba, no en el cielo de Dios. Ay, ¿cómo digo esto? El Código Real marca 7 cielos. El primer cielo se corrompió. Marca los moradores de los cielos, un espacio donde hay seres que viven. Se les llama moradores de los cielos. Está donde viven los seres vivientes. 7 cielos. Pero cuando cae la iniquidad, trae víctimas. Cuando cae Satanás, trae víctimas. Y cuando muere Cristo aquí en la tierra, reconcilia. En otra palabra, ¿qué quiere decir reconciliar? A usted y a mí nos dio la oportunidad de ser amigos de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Le voy a poner primero Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 2. Quiero que vea un poquito ahí. Génesis capítulo 6, versículo 2. Ya estoy casi terminando, mire. Génesis 6, 2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mire qué bárbaros. Algunas versiones dicen, y viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas. Otras versiones, como la Biblia al día, dicen los hijos de Elohim, los hijos de los dioses, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, las tomaron para sí como esposas. Déjenle hablar un poquito de Génesis capítulo 6, versículo 2. En la tierra se está desarrollando la humanidad, fuera del huerto. El huerto ya fue clausurado a causa del pecado. Ahora se está desarrollando la humanidad. Estamos ya en Génesis capítulo 6, varias generaciones ya pasaron. Y los ángeles, los hijos de Dios, dice la Biblia, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ahí la palabra hebrea es los Ben Eha Elohim, los hijos de dioses, o los hijos de Dios, como se traduce en la Reina Valera regular o revisada. Cuando los seres espirituales miran a la tierra y miran a las hijas de los hombres, dicen, mira qué problemas son las mujeres, hermano. Qué chulada, dice allá abajo. Diga, hermana, diga conmigo, soy una chulada. Pero con fe, hermana. Porque al que crea todo es posible. Porque sin fe es imposible. Ok, entonces, miran los hijos de Dios y dicen, ahí abajo están muy bonitas las muchachas. Y dice, voy a parafrasear lo que está escrito en Pedro y en Judas. Y dice que ellos decidieron abandonar su morada y descendieron a la tierra. Hay un libro que Judas menciona que se llama el libro de Enoc. Se lo recomiendo. No es Biblia, pero lo menciona la palabra en el libro de Judas. Como profetizó Enoc,
vi al Señor, al Santo Señor venir con millares de sus ángeles. Está ahí. Y el libro de Enoc habla de los ángeles que vinieron a la tierra, hablando de Génesis capítulo 6, que le enseñaron a las hijas de los hombres a usar los cosméticos, les hicieron hijos, dice la Biblia, que les nacieron gigantes, ¿verdad? Y les enseñaron cuánta cosa. El caso es que cuando ellos quisieron regresar a su morada, ya no les dieron permiso. Ya no los dejaron entrar. El deseo sexual de ellos, es que hermano, mire, esto es bien terrible. Pastor, pero los ángeles no son sexuales. Que dice la Biblia que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Jesús lo dijo cuando le contestó a un saduceo. Y en la resurrección, esta mujer que tuvo como 7 maridos, ¿de quién va a ser esposo? Como queriéndose burlar del Señor. Y le dice, ustedes se equivocan porque erran, desconocen las escrituras. Porque ahí en la resurrección van a ser como ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero de alguna manera, recuerde que allá ya hay 2 potestades caídas. A ver, ayúdeme. ¿Cuáles son las potestades caídas que están allá? La sabiduría que se convirtió en iniquidad. ¿Y cuál más? Luzbel, que se convirtió en Satanás, ¿verdad? Según Ezequiel capítulo 28. Ellos están allá. Y en Génesis capítulo 6, un grupo de ángeles, atraído por deseos que no conocían, decidieron venir a la tierra y tener hijos con las mujeres. Descendieron ellos, pecaron y ya no los dejaron regresar a donde estaba. Miren lo que dice Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 35. Yo no sé si tienes allá, hijo, la Biblia de las Américas. Allá atrás. Allá atrás. Hello. La Biblia de las Américas. ¿Será que me puedes copiar y meter ahí al programa Hechos 19, 35? O si alguien tiene la Biblia de las Américas, dice amén bien fuerte para que no digan que los estoy mintiendo. Hechos 19:35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana? ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice su Biblia? Y de la imagen venida de Júpiter. Eso es lo que lee la Reina Valera regular. ¿Alguien tendrá la Biblia de las Américas? ¿Qué dice la Biblia de las Américas, mi amor? ¿El 35? Te voy a poner el micrófono porque... ¿Qué dice? Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Efesio, ¿hay acaso algún hombre que no sepa de la ciudad de los Efesios es guardiana del tiempo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Y de la imagen que descendió del cielo. Por ahí mi hijo está ahí trabajando con... Allá atrásito, verá, y nos la va a poner ahí. Pero yo quiero que vea esto. Allá arriba hay 2 potestades que cayeron. Número 1, la iniquidad. Número 2, Satanás. Todavía está en lugares celestes. A ver, ¿cuándo Satanás es arrojado a la tierra? Ya estamos en Apocalipsis 14, hermano, ayúdenme. ¿Cuándo Satanás es caído a la tierra? Es lanzado. Cuando la mujer dio a luz. Apocalipsis 12. Cuando la mujer da a luz, Miguel y sus ángeles pelean contra Satanás y sus ángeles, y Satanás es vencido y es arrojado a la tierra en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Oh. La hermana me enseñó a callar esa cosa. Ahí está. Entonces, allá arriba hay 2 potestades que están haciendo caer. Y que, hermano, es que ese texto está bien fuerte. La idolatría no comenzó aquí en la tierra. Dice que una imagen descendió del cielo. La Reina Valera revisada o la Reina Valera 1960 dice que cayó de Júpiter. El caso es que se haya caído de Júpiter, de Plutón o de Urano, de donde sea. El caso es que viene de ahí arriba.
Y una pregunta, ¿quiénes la adoran? ¿Qué tipo de idolatría se mueve allá arriba? Que vino a la tierra y hizo que toda Asia adorara a Diana, la diosa de los efesios. Y que se pusieran tan malas cosas a causa de esa potestad, que Pablo tuvo una gran lucha predicando en Éfeso. Pero lo que yo le quiero mostrar es dos potestades que cayeron en la eternidad, antes de que cayera el hombre, antes del tiempo, que todavía están, porque no, el Señor venció, el último enemigo a vencer va a ser la muerte. ¿Cuándo se vence por fin de cuentas? ¿Cuándo se vence a la muerte y a Satanás? En el lago de fuego. En el lago de fuego es cuando el dragón es lanzado, que será Apocalipsis 20. Ya porque el 21, el 22 ya desciende la gran Jerusalén y todo eso. Pero esas potestades que se mueven en la eternidad de Dios, que fue creada, engendrada para crear, que fue el sello de la perfección, cayeron. Por eso es que el evangelio que se predica en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice la Biblia, es un evangelio que no comenzó en la tierra, no comenzó con el cronos, no comenzó con el tiempo, sino que comenzó en la eternidad. Es un evangelio eterno. ¿Por qué? Porque evangelio no es solo arrepiéntete y el Señor te va a salvar. No es solo eso, es también juicio viene sobre los que desobedecieron. Diga conmigo, el evangelio también anuncia juicio. Cada que usted escucha el evangelio, le está anunciando juicio. ¿Juicio para quién? Para quienes no quieren entregarle su corazón al Señor. ¿Y salvación para quién? Para quienes ya se lo entregamos. Pero que yo le decía, el evangelio que se predicó en lo más profundo de la tierra, hablando de Jesús, no fue para salvación, fue para anunciar juicio. Porque dice el libro de los Hebreos que el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron. El evangelio que se va a predicar a las naciones en Apocalipsis capítulo 14 no es un evangelio para salvación, porque las naciones ya entraron todas en el arrebatamiento y ahí lo único que está es Israel. Para salvación, Israel y los que están lavando sus vestiduras. Entonces, póneme el slide número 6, hijo, por favor, y ya termino. Que este es otro tema, hermano. Siempre hablando del evangelio eterno. Dice, yo le ponía ahí, el evangelio eterno es desde antes de la fundación del mundo. Es desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque antes de que empezara el cronos sobre la tierra, ya había pecado en la eternidad. Ya había caído la iniquidad, ya había caído la sabiduría, ya había caído el querubín hermoso que guardaba el Edén de Dios. El evangelio eterno es desde antes de la fundación del mundo. Se dio desde el tiempo de la eternidad. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vaya a su Biblia, Primera de Pedro. Ya estoy terminando, hermano. Primera de Pedro 1, 20. Por eso es que dice Pedro ahí que, mire, versos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda Proverbios capítulo 8? Antes de que el mundo fuera creado, antes de que esto, antes de que aquello, antes de que el polvo fuera creado, yo ya estaba. Cuando esa potestad cae, desde ese momento aparece el Cordero de Dios. Desde ese momento aparece el Cordero de Dios anunciando reconciliación, según Colosenses capítulo 1, versículo 20, porque reconcilió lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Y ahí hay un montón de preguntas, hermano. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
Y por último yo le ponía ahí, el pueblo de Dios, o el pueblo fue apartado desde la eternidad. Vaya por favor a Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo, voy a leer 2 versos ahí, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que le fue dada. Hermano, usted es salvo ¿por qué? Por gracia. Usted y yo no somos salvos por obras. De hecho, el querer ser salvo por obras es un tropiezo, según Pablo a los romanos. El que cree que ayunando, el que cree que orando 6 horas al día, el que cree que gritando gloria a Dios, aleluya, se va a salvar, esas son obras, no lo salvan, eso es tropiezo. Pablo lo explicó en Romanos, porque nosotros somos salvos por fe. Nosotros no tuvimos que hacer nada, todo lo hizo el Señor, hermano amado. Y dice ahí, 2 de Timoteo 1:9, nos fue dada una gracia para salvación antes de que los siglos comenzaran. Antes de Génesis 1:14, ya nos habían a nosotros escogido, ya nos habían dado una gracia para salvación. Ahora, ¿y dónde estaba yo, pastor? Cuando me la dieron. Bueno, ahí Pablo dice a los Efesios, ¿verdad? Que nosotros venimos de familias celestiales, espíritus de allá arriba que manda el Señor aquí a la tierra. Pero hermano, ok. ¿Qué otro texto está ahí? Efesios 1:4. Termino ya. Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ya termino ahí. 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que le decía hace un ratito, mire. A usted lo bendijeron en lugares celestiales. ¿Cuándo? Antes de que viniera a la tierra. Eso se llama predestinación, pero no voy a meterme ahí. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está hablando de la gentilidad. Ahí está hablando del evangelio que se anunció desde la caída de la iniquidad, desde la caída de la sabiduría, diciendo, según Primera de Pedro, que se iba a levantar un cordero sin mancha, y diciendo que se iba a levantar un pueblo también. Por hermano, cuando yo miraba Apocalipsis 14, 6 y 7, yo le decía, Señor, ¿por qué es eterno el evangelio? ¿Por qué es eterno? Porque el pecado no comenzó aquí en la tierra. Dice, entró el pecado, pero ya existía. Entró a la tierra por un hombre, pero ya existía. ¿Dónde existía? Cuando cayó la iniquidad, cuando cayó la sabiduría, cuando a Satanás, a Luzbel, le encontraron maldad. Por eso es que de los cielos los ángeles descendieron y fornicaron con las mujeres aquí en la tierra. Por eso es que de los cielos vino la idolatría. ¿Y cuánta otra cosa no viene? No de los cielos de Dios, sino de ese cielo donde se mueven las entidades que cayeron. Yo nomás le puse 2. Pero lo bonito de esto es que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ha tenido en su corazón a este pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, desde que cayó la primera entidad, Proverbios capítulo 8 y 9, desde ese momento se empezó a anunciar una reconciliación. Mi hermano Edan predicaba sobre la justificación y nos llevaba de manera muy linda sobre este proceso. Fuimos reconciliados con Dios nosotros. Dejemos a los de los cielos aparte. Colosenses 1:20 dice que también allá en el cielo fueron reconciliados. ¿Quiénes? No se preocupe, allá en el cielo nos vamos a enterar. Lo bonito es que a usted y a mí nos reconciliaron. La oportunidad que usted tiene y yo tuve y yo tengo, hermano, es maravillosa. Porque
antes de que la tierra fuera creada, usted ya estaba en el corazón de Dios. Ya sabían que iban a nacer en 1940. Ya sabían que iba a tener ojos verdes, hermano. Y desde allá arriba dijo el Señor, ese güerito de ojos verdes me lo aparta. Ese hondureño me lo aparta. Ese Mexican boy me lo aparta. Porque quiero que sea delante de mí sin mancha. Qué lindo es Dios. Ese es el Evangelio eterno. El Evangelio anuncia salvación, pero de manera implícita también anuncia juicio. Cuando usted oiga que el Evangelio anuncia salvación, diga amén, pero también sepa que está anunciando un juicio, porque si no, ¿de qué lo van a salvar? Por eso Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque su juicio ha llegado. Y después viene la caída de Babilonia. Y después viene la siega de las uvas. Eso ya es Israel. Eso ya es cuando se llena la tierra de sangre. Pero póngase sobre sus pies, hermano, por favor. Vamos a dejarlo ahí y que el Señor nos ayude. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Estamos tratando de trabajar escatología. Estamos tratando de ir un poquito más allá de lo que se puede hablar en un día. Bueno, hoy es discipular y bendigo a Dios por todos ustedes. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojitos? Por favor. Vamos a orar. Y vamos a agradecerle al Señor la oportunidad de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. De habernos salvado a través de su evangelio allá en la eternidad. Cuando el verbo era verbo, cuando en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Padre, queremos darte gracias, mi Señor, porque creo entender un poquito más de tu palabra. Creo entender, mi Señor, que su misericordia, mi Dios, ha estado desde antes de la fundación del mundo sobre mí, sobre este pueblo. Mi Señor, queremos rendir nuestro corazón a usted. ¿Quiere rendir su corazón al Señor, iglesia? Quiere decirle, Señor, me rindo ante ti por la maravillosa oportunidad que me das de ser llamado hijo tuyo. Mi Señor, quiero suplicarte que día tras día mi vida sobre esta tierra tenga un propósito, el cual sea alabarte. Papito Dios, yo quiero suplicarte, ahí con tus ojitos cerrados, si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, que nunca lo haya hecho, que le quiera decir al Señor en esta tarde, en esta noche, Señor, sé que hay salvación en tu nombre y yo quiero recibirla. Si hay alguien que quisiera recibir a Cristo en su corazón, permítame orar por usted. Permítame guiarlo en oración y suplicarle al Señor porque le dé la oportunidad de ser adoptado como hijo de Dios. Si hay alguien que se quisiera reconciliar con Dios, también permítame orar por usted. Qué maravilloso es poder ser reconciliados a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es poder tener esa paz de poder decir, Dios y yo ahora somos amigos. Ya no somos enemigos, ya no me le ando escondiendo. Ahora Él y yo somos amigos. Ábrele su corazón al Señor. Dígale, yo quiero reconciliarme contigo. Quiero permanecer de ahora en adelante hasta el día de tu parucía, hasta el día en el que vengas, mi Señor, y en las nubes recibas a tu pueblo. Quiero reconciliarme contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, yo creo que tu palabra es poderosa y que lejos de todo, mi Señor, lo único que queremos es poder agradarle, Señor.
y poder ser considerados dignos del supremo llamamiento y poder estar con usted. Papito Dios, yo le suplico por este rebaño suyo, por este rebaño tan hermoso que usted tiene en esta casa. Los que no pudieron estar también le suplico, mi Señor, que nos guarde en el hueco de su mano y que, como dice su palabra, no nos permita ver su ira sobre la tierra, porque ya en sí la ira del enemigo hace estragos. Ahora la ira de usted, el día terrible de usted sobre la tierra, no nos permita verlo. Guárdenos, mi Señor, guárdenos en su tabernáculo, como dice su palabra. Queremos ser considerados para ese arrebatamiento maravilloso y poder salir de esta tierra antes que empiece toda la tribulación que viene sobre ella. Mi Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a su iglesia. Señor, con toda bendición espiritual, suplico que traiga sanidad donde sea necesaria la sanidad, que traiga provisión donde sea necesaria la provisión, que traiga gozo donde hay tristeza, que traiga salvación donde no la hay, y que mi Señor, por siempre su misericordia esté con nosotros. En el nombre de Cristo. Si usted recibe esto, diga conmigo amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiga a alguien, hermano, bendiga a alguien en el nombre de Jesús. Yo quiero recordarle a los hermanos líderes del ministerio que el día jueves estaremos aquí reunidos.